como les contaba, no quiere decir que solo con el hecho de inhalar y exhalar la onda sonora va a salir disparada hacia afuera. Cuando uno grita sin articular, ocurre ese efecto, ¿ya? Inhalamos, tomamos fuerza, ¿no es cierto? Aire, generamos una energía y fonamos, ¿ya? Solamente un grito y sale. Y tiene alta propagación porque además va con toda la energía y no hay un control muy notorio, ¿no? O sea, es notorio que no hay un control por nuestra parte. Ya lo que, incluso a veces cuando se controla el grito para que surta, para que ocurra un efecto, potenciamos más el grito, ¿no? Si es un grito de alarma o de alerta, de alertar a alguien, vamos a gritar lo más fuerte que podamos. Eso quiere decir que vamos a tratar no solamente de eh, estresar nuestras cuerdas vocales al máximo, sino que la energía que utilizamos y la cantidad de aire es mayor. Y no la vamos a dosificar como cuando hablamos. Cuando uno habla, dosifica la cantidad de aire, porque está con todo este proceso de tener que sacar el aire en la medida que nosotros vamos articulando. ¿Ya? Entonces, eh, ahí la lengua hace lo suyo, ¿no? Y ahí es donde empezamos a poder tener una discriminación y generar un habla lingüísticamente articulada. Entonces la lengua va a diferentes zonas de la cavidad vocal que en general están fijas, ¿no es cierto? Como es eh, el paladar que es más rugoso, que está próximo a las encías o en la zona de las encías, el paladar duro, que es como el techo, ¿no es cierto? Y el paladar más blando, que está al final. Tenemos los dientes que siempre se posicionan donde mismo, no tienen una flexibilidad, nosotros lo sabemos, son rígidos. Y por tanto es la lengua la que al momento de hablar va y viene en diferentes direcciones. Y no es que la lengua vaya y venga solo en una dirección a la vez, sino que diferentes partes de la lengua van a diferentes zonas de nuestra cavidad vocal, ¿ya? Y eso es algo impresionante, porque en el fondo cuando nosotros decimos algo tan sencillo como las flores, ¿ya? La punta de la lengua está yendo hacia adelante, las zonas externas de la lengua están yendo hacia el lado, ¿ya? La lengua se ensancha, se alarga, va hacia la zona anterior, va hacia la zona posterior. ¿Cómo va hacia la zona posterior? No quiere decir que la punta de la lengua vaya a ir al velo del paladar, sino que la raíz de la lengua muchas veces va hacia atrás, ¿ya? Y ahí está donde en fonética articulatoria nosotros hacemos una clasificación, ¿ya? Yo simplemente les voy a dar el ejemplo de las vocales, ¿ya? Y un par de ejemplos consonánticos para que se entienda bien este movimiento. Entonces, si nosotros decimos A, la lengua baja, ¿ya? Por eso el médico cuando nos va a examinar la garganta y quiere mirar muy bien, nos dice diga A, ¿ya? Y decir A es bajar la lengua para que él pueda mirar bien, porque ahí él puede mirar bien hacia atrás. No tenemos el velo levantado, ¿ya? Y la lengua se mantiene en una zona bastante neutra, como central, ¿ya? Y no pasa lo mismo cuando decimos U o cuando decimos O, ¿ya? Cuando decimos U y cuando decimos O, lo que ocurre es que la lengua se va hacia atrás. Se va mucho más hacia atrás cuando decimos U, ¿verdad? Es posterior. Y cuando decimos O, también se va hacia atrás, pero se queda en una fase media, ¿ya? Y por eso decimos que la U es posterior alta, ¿ya? Posterior alta, y que la O es posterior media, porque no sube tanto la raíz de la lengua, ni llega hasta tan atrás, ¿sí? Es posterior
posterior, pero no sube tanto. Por otro lado tenemos la E y tenemos la I. Esto es a la inversa de lo anterior, es a la inversa, ¿no? En comparación con lo anterior. La I, la lengua como que va a chocar con la parte de los alveolos, de las encías, de los dientes. I, ¿ya? Y si decimos E, también se adelanta, pero como que queda por acá, ¿ya? No va tan adelante. Entonces también queda en posición media, ¿ya? Y por eso llamamos que la E y la I son anteriores y medias, ¿ya? Medias anteriores. Entonces, es bien interesante, y la A es baja, porque la lengua baja, A, ¿no es cierto? Baja. Y es central, porque no va hacia atrás ni hacia adelante, ¿ya? Entonces el triángulo se puede ver bastante bien desde acá, zona anterior, zona posterior, ¿ya? Bueno, y si sube o si baja, ¿ya? O queda en zona media, la lengua. Entonces la lengua es la que va hacia todos lados y no es la lengua, sino que diferentes puntos de la lengua, ¿ya? Bueno, y ahora podremos entender también que esto funciona para las consonantes, ¿ya? Si uno piensa en una consonante en donde se use más la zona posterior, como la g o la k o la j, ¿no es cierto? Nosotros vamos a decir que son velares, ¿ya? Que están en la zona del velo. Por supuesto que con el habla continua, porque es un continuum, ¿no es cierto? Uno no habla segmento por segmento, sino que los va coarticulando en una cadena. Por supuesto que hay unos rangos de movilidad en donde ocurren variaciones, ¿ya? Puede estar más adelantado o más retrasado ese sonido, ¿ya? Desde esta perspectiva articulatoria. Y entonces si la punta de la lengua va hacia los dientes, d, ¿ya? Efectivamente es un buen ejemplo. Son dentales, porque es la punta o ápice, que le llamamos en fonética, de la lengua, la que topa y está en contacto, el punto de articulación es la punta de la lengua y el diente, ¿ya? Esos son los puntos de articulación. Por otro lado están los modos, que es cómo sale el modo, la forma, cómo sale el aire, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, una D y podemos tener una D, ¿ya? Que genera mayor fricción. Entonces ahí tenemos una distinción entre algo que es oclusivo y algo que es fricativo, ¿ya? Por ejemplo, en español, labiodentalmente podemos distinguir entre la F y la D, ¿ya? Bueno, nosotros igual hacemos una D bilabial y esas cosas van, esas cosas me refiero a esos sonidos desde la perspectiva del habla continua, van moviéndose, ¿sí? Entonces, hay una variación. A veces no tenemos tanta conciencia muchas veces de si estamos siendo más bilabiales al momento de hablar, o estamos siendo más labiodentales al momento de hablar. Por supuesto que en principio, ¿ya? Y todo esto traspasado a la escritura genera una normativa de, por ejemplo, ocupar una B alta y una B baja, que sería la B y la V. Pero, en estricto rigor, fonéticamente, hablamos alternando estos sonidos en general, ¿ya? Hay comunidades que tienen tendencia a usar más uno que el otro o a usar un aproximante. Nosotros en fonética hablamos de aproximante cuando un sonido se aproxima a aquel sonido que está descrito en la literatura fonética y que ha sido registrado y que pertenece a un inventario de sonidos de lenguas, ¿ya? De alguna lengua. Entonces, generalmente uno habla con aproximantes, ¿ya? Nos aproximamos a estos sonidos que están bien descritos, bien fijados, bien definidos y bien estudiados, porque el mismo sonido tiene una variación coarticulatoria dependiendo su contexto fonético, ¿ya? Las mismas vocales, las que son anteriores,
van a hacer que generalmente los sonidos, algunos sonidos, ¿no es cierto?, que tienen tendencia más a la zona del paladar o a la zona del velo, se anticipen algunos sonidos consonánticos. Y las vocales a la inversa, las vocales que son posteriores van a hacer que algunos sonidos consonánticos que están más en la zona delantera, ¿no es cierto?, se generen un retroceso, ¿ya? O se generen en zona, en un punto de articulación un poco más atrás. Por lo tanto, hay variabilidad desde esa perspectiva coarticulatoria, ¿ya? Los sonidos no son tan fijos como uno cree. En general los niños aprenden el abecedario, por ejemplo, pero nos damos cuenta que cuando se habla, ¿verdad? Nada es rígido al momento de hablar, a no ser que habláramos de una manera como si estuviéramos programados con un tempo de habla que no es el más adecuado para una conversación fluida, distendida, ¿no es cierto? O para que un discurso suene más espontáneo y entonces el tempo de habla, además la entonación que acarrea esta expresión articulada, no podría, no podría funcionar, ¿ya? Porque la articulación de los sonidos, la coarticulación de los sonidos, el ir hilando, ¿no es cierto? Es como un tejido de sonidos en el fondo, porque es una onda sonora, es un todo sonoro que sale de nuestra cavidad vocal, toda vez que lanzamos un enunciado hacia afuera. Entonces este enunciado se propaga y los oídos externos, incluso los nuestros, pueden discriminar lingüísticamente estos sonidos que fueron articulados lingüísticamente por nosotros. Entonces eso es lo más interesante, ¿ya? Y cuando uno acepta eso, se da cuenta desde la perspectiva fonética que entonces no todos hablamos igual, ¿ya? Incluso nosotros mismos no vamos a hablar igual en diferentes situaciones y contextos de comunicación, ¿ya? Habrá momentos en que uno habla más lento, en que uno quiere articular mejor lo que está diciendo para que se le entienda mejor. Habrá momentos en que uno va a tener confianza que el interlocutor es una persona que entiende muy bien el habla espontánea del registro que yo manejo para el coloquio y entonces voy a poder hacer un montón de juegos, ¿verdad? De juegos orales, juegos lingüísticos, como acortar palabras, y mientras acorto conecto estas palabras, con estos segmentos de palabra con otros segmentos de palabra y genero unas palabras más que son diferentes, que no tienen un correlato con el léxico, ¿verdad? Eh, Podemos decir porfa en lugar de por favor, ya los niños van al cole, ya, eh, y así se acortan, o simplemente uno cree que pronunció todos los sonidos que implican las palabras que estamos diciendo, los enunciados que estamos diciendo, pero nosotros en fonética, cuando miramos estos sonidos y hacemos análisis acústico, a veces no podemos ver todos los sonidos que creemos escuchar. Y ahora me paso a la parte de escuchar, ¿ya? Bueno, escuchar desde la perspectiva biológica es todo un mundo, es muy interesante. Tenemos dos oídos que son maravillosos, ¿ya? Que tienen una forma afuera, ¿no es cierto? Las orejas. Y las orejas son captadores de señales, ¿ya? Son unas antenas parabólicas, ¿no es cierto? Son unos captadores de señales y lo que hacen es captar muchos sonidos, ¿ya? Entre ellos es el sonido humano. La onda sonora, ¿verdad? Es captada por los oídos. Y tiene todo un viaje, porque esta onda sonora sufre transformaciones adentro del oído antes de entrar en el sistema nervioso de nuestro organismo, de nuestro cerebro, por medio del cerebro. Y el oído está
justamente en contacto con el cerebro, ¿no es cierto? Así como todo nuestro cuerpo, pero está directamente conectado con el cerebro, muy cerca, muy próximo. Y esto es muy interesante porque el oído tiene, bueno, esta fase externa que tiene una forma interesante porque es una manera de poder captar mejor, no es plano ni está apegado acá, ni es falto de pliegues, sino que es de una forma, si uno se imagina, no sé, una concha de mar, ¿no es cierto? Una cavidad por donde pueda efectivamente empezar a entrar, para hacerlo más gráfico, ¿no es cierto? Un sonido para detectar y poder captar una onda sonora. Entonces las ondas sonoras entran y sufren varios procesos. Adentro hay un pabellón auditivo, ¿ya? Que es lo que generalmente nos mira el otorrino cuando uno va al otorrino y tiene dolor de oído o tiene una molestia en el oído o ya no escucha tan bien y resulta que el oído está tapado, ¿no es cierto? Eh, ese pabellón auditivo es efectivamente un pabellón por donde pasa la onda sonora, es un pabellón que está protegido por unos vellitos, ¿ya? Y hay una zona que es muy importante, que es la zona en donde hay un oído medio, ¿ya? Y ahí hay una cadena de huesecillos, ¿ya? Se le llama así porque son los huesos más pequeñitos que uno se puede imaginar, ¿ya? Y estos huesos tienen unos nombres muy particulares, ¿ya? El martillo, el yunque y el estribo. Se llaman así porque su forma es muy similar a estos elementos, ¿ya? Estas herramientas. Entonces, esta cadena de huesecillos lo que hace es ir generando un traspaso de la onda sonora hacia el tímpano, ¿ya? Nosotros tenemos en nuestros oídos, ¿no es cierto?, un verdadero equipo de sonido, ¿ya? Son unos parlantes muy particulares, ¿ya? Porque por un lado lo que hacen es poder simplificar o amplificar el sonido, ¿ya? Nosotros podemos hacer un esfuerzo por escuchar sonidos pequeños, pero también los sonidos que son muy fuertes, ¿ya? El oído va a tratar de protegerse y de no captar tanto ese sonido. Hay un umbral de percepción, eso sí, en donde nosotros no cabemos, digamos. O sea, hay sonidos de baja frecuencia que no podemos captar y hay sonidos de alta frecuencia que nos romperían el tímpano, efectivamente. ¿Ya? O sea, cuando uno dice me vas a romper el tímpano, ¿no es cierto? Porque estás gritando muy fuerte. En el fondo es que esa sensación de que uno no soporta, ¿ya? Esos sonidos que hay de fricción de repente en las grandes ciudades, en el metro, cuando están taladrando, ¿no es cierto?, en las calles y uno siente mucha molestia al pasar por ahí. Quiere decir que esos sonidos están sobre el umbral de percepción y tienen una frecuencia muy alta y ya son molestos, ¿ya? Entonces, el habla va a estar dentro de unas medidas de sonido, ¿ya? Que son los hertz, eh, la frecuencia se mide a través de hertz y esa frecuencia de sonido está dentro de un umbral que nosotros percibimos bastante bien, ¿ya? Y que podemos procesar bastante bien, ¿ya? Esto yo lo estoy contando de manera bastante simplificada. Por supuesto que hay unas mediciones específicas, eso se puede, por supuesto, mirar en diferentes manuales de fonética. Y también el proceso del oído está explicado en diferentes videos e imágenes, ¿ya? Que nosotros también en el laboratorio hemos subido algunos videos de cómo funciona el oído. Entonces, una vez que ya entra la onda sonora, eh, la zona del oído interno, que es una zona que tiene humedad, ¿ya? Porque hay un líquido
que va dando vueltas por ahí. Es una zona muy delicada, ahí hay presión, ¿ya? Por eso cuando uno entra al agua, ¿no es cierto?, se sumerge, o si le entra un poco de agua al oído, va a generar un cambio de presión en el oído, ¿ya? Eh, ahí, ahí lo que ocurre es que la onda sonora se convierte en una onda hidráulica, ¿ya? Que da un paso por el oído interno y esa onda hidráulica, por supuesto, que va a generar una energía eléctrica, ¿verdad? Así como la luz se genera a través de la energía hidráulica. Entonces, esta energía eléctrica llega al cerebro, ¿ya? A través de un impulso nervioso, efectivamente. O sea, nuestro cerebro que está lleno de impulsos nerviosos y que en el fondo es electricidad, por así decirlo, ¿no es cierto? Llega a través de energía eléctrica o impulso nervioso también llamado, a la parte de la decodificación, ¿ya? Que sería ya entrar al cerebro para que éste sea procesado. Esto explicado así, ¿no es cierto? Está muy lejos de cómo ocurren las cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que la información que recibimos es mucha, ¿ya? Entonces la capacidad de procesamiento es muy rápida. Y no es un impulso nervioso, son muchos impulsos nerviosos que están ocurriendo constantemente en nuestro cerebro desde los oídos. O sea, la información sonora que nosotros recibimos permanentemente por medio de los oídos hacia el cerebro es increíble, ¿ya? Funciona, esto es muy mecánico y es muy rápido también, ¿ya? El procesamiento es muy rápido. Imagínense ustedes que todo lo que nosotros escuchamos y decimos, nuestros oídos lo están asimilando como sonido humano, en primer lugar, porque también puede haber música, podemos estar escuchando que alguien canta, podemos escuchar ruidos externos, etcétera, ¿ya? Y todo eso genera impulsos nerviosos, ¿no es cierto?, que llegan al cerebro y hay una parte de decodificación en donde uno quiere asimilar esto y poder convertirlo en información necesaria para poder después a lo mejor generar una respuesta. Y aquí es donde entramos a la parte que sale de lo físico y biológico per se, ¿ya? Como específicamente, y entramos en una parte que es la cognición, ¿no? Que es cómo ocurre este conocimiento y este reconocimiento de que este sonido, de la discriminación de lo que para nosotros es ruido, sonido, habla, ¿ya? Entonces, ese sonido que implica ruidos, porque algunas de nuestras consonantes son solo ruido, no tienen, no están involucradas las cuerdas vocálicas en esa emisión, como la k o la j o la t, ¿ya? Son ruiditos, pero están conectados siempre con otros sonidos que sí son sonoros, que sí tienen vibración de las cuerdas vocálicas, porque la onda sonora sale desde ahí. Entonces, el sonido articulado, llamado habla humana, ¿no es cierto?, es discriminada como tal. Y así discriminamos un canto, discriminamos un grito, discriminamos un ruido, etc. Entonces es muy interesante cómo cognitivamente nosotros reconocemos, ¿verdad? Y generamos un aprendizaje. Los niños generan un aprendizaje del habla, ¿verdad? Empiezan a darse cuenta que si ellos repiten agua, les van a dar agua. Y entonces empiezan a tener una referencia de lo que están diciendo, lo conectan con la respuesta que reciben, a veces no a nivel verbal,
¿ya? Puede que uno les diga, aquí tienes el agua, ¿no es cierto? Pero ellos tal vez todavía no van a poder procesar el conocimiento de todo eso que dijimos, pero sí van a poder entender y generar una relación entre la palabra haber dicho, en el fondo, agua y haberla recibido en un momento en que ellos sí quieren agua. ¿Ya? Entonces, cuando ellos empiezan a ver la efectividad de poder decir las cosas y que tiene un efecto más rápido, más inmediato, que estar llorando un montón de tiempo y que la mamá y el papá o quienes estén a cargo tengan que adivinar un poco qué es lo que le pasa a la guagua o qué será lo que quiere, ¿verdad? Va creciendo y ya cuando puede articular algunos eventos pequeños lingüísticos, ¿no es cierto? Como agua o hola, ¿verdad? Que a veces hay niños que en esa etapa, ¿no es cierto?, dicen hola, hola y andan saludando a todo el mundo porque es muy interesante, o sea, estás generando vida social, o sea, estás dándote a conocer, ¿no es cierto?, desde ese momento te estás exponiendo socialmente y algunas personas, la mayoría, te podrá contestar, ¿no es cierto? Y entonces hay una efectividad demostrada para un ser muy pequeño, que es ya muy inteligente y que está captando cognitivamente lo que significa hablar. Entonces, ¿qué significa hablar? Nosotros hemos empezado con una parte biológica y física también, desde la perspectiva de que lo que sale es una energía, ¿verdad?, de frecuencia sonora. Y lo que llega después al cerebro es un impulso nervioso, o sea, hay cambios físicos de la onda dentro del oído hasta que llega al cerebro. Eso también es muy relevante. Pero desde la perspectiva de la cognición y de lo que nosotros como seres humanos, ¿no es cierto?, entendemos del habla, es que es una manera muy efectiva de comunicarse, ¿ya? Es mucho más rápido y más fácil entre humanos decirnos las cosas, ¿ya? La mayoría de las veces. Y por eso es tan indispensable poder tener contacto hablado, eh, que implica siempre la oralidad, por supuesto, sin olvidarlo, eh, para cualquier tipo de comunicación. No nos basta escribir, no nos basta escribir, ¿ya? Nos enamoramos de la escritura, ¿no es cierto? Nos gusta leer, nos encanta leer. Es un proceso muy interesante a nivel cognitivo también, pero para efectos cotidianos, para efectos amorosos, para efectos, ¿verdad?, de afectividad entre los seres humanos, es muy importante porque escuchar la voz del otro es sentir al otro, ¿ya? Uno lo siente a través de los oídos, ¿ya? Eh, uno percibe, uno percibe una etiqueta, ¿ya? Eh, que, que dice que eres tú y no cualquier otra persona de las que existen en el mundo, ¿ya? Entonces uno reconoce la voz, uno necesita escuchar las voces, pero también necesita escuchar el habla. La voz va a ir asociada a algo que te van a decir, ¿ya? Por ejemplo, en este momento que vivimos, que es un momento único, ¿verdad?, para nosotros, eh, se ha puesto en juego este tema, ¿verdad? Hemos estado en confinamiento por mucho tiempo y acá en Europa y ahora en otros países, como en América Latina, por ejemplo, como en mi país, en Chile, ¿no es cierto? Eh, Están entrando a una cuarentena que ya de frentón va a ser tan larga y absoluta como lo fue acá en algún momento. Entonces, las redes sociales han sido las protagonistas, ¿ya? Han sido las protagonistas porque nosotros hemos sentido y sentimos una necesidad de poder comunicarnos, ¿verdad? Y aunque podemos siempre chatear, escribir,
¿verdad? Hay una cuestión muy importante que es poder vernos en el momento o llamarnos por teléfono, ¿verdad? Podemos chatear, hablar por teléfono, pero este tema de poder vernos y poder interactuar. Y eso implica algo muy audiovisual. Nosotros somos seres audiovisuales, ¿verdad? Somos seres audiovisuales. O sea, es muy importante dentro de la comunicación poder mirarnos y ver todo lo que estamos generando a través de los movimientos, a través de la proximidad, a través de un montón de expresiones faciales que realizamos coordinadamente con lo que estamos diciendo, ¿ya? Y eso es muy importante. Eh, la entonación, todos los, todos las emisiones sonoras que percibimos del otro asociados a su habla, también nos van a informar del estado de ánimo, ¿verdad? Y si uno puede dibujar un poco su estado de ánimo, poniendo a lo mejor unas entonaciones ascendentes, porque entonces vamos a demostrar que estamos bien y vamos a decir hola, ¿verdad? Eh, pero no nos hemos visto la cara, ¿ya? Si nos vemos la cara y vemos toda la posición de la persona, ¿no es cierto? Cómo está hablando, cómo se posiciona, dentro de muy poco la persona va a ser cada vez más espontánea y se va a mostrar cada vez más. Y nos vamos a dar cuenta que tal vez no está tan alegre o que nosotros estábamos percibiéndola triste y que no es así. Entonces, ¿qué te deja tranquilo y qué te deja tranquila? Ver y escuchar a la otra persona y que la otra persona te vea y te escuche. ¿Ya? Por eso digo que somos seres audiovisuales. ¿Ya? Bueno, como esto es algo bastante general, ¿no es cierto? Pero que les quería contar. Los invito, por supuesto, a que puedan mirar en el Instagram del Laboratorio de Fonética eh, algunas publicaciones que nosotros tenemos sobre la articulación, sobre la función de las cuerdas vocálicas, sobre prosodia, ya que tiene que ver con la entonación, acentos, cosas así. Y también del funcionamiento del oído para que se enteren un poco estos estudios particulares que hace la fonética. También pueden entrar a Google, ¿no es cierto? O a YouTube y hay unos videos maravillosos sobre el funcionamiento del oído, de las cuerdas vocálicas. Mucho material lo suben también los fonoaudiólogos, ¿ya? O logopedas, ¿ya? La fonoaudiología, como lo dice su palabra, ¿no es cierto? Fono, sonido, audio eh, de aparato auditivo, ¿no es cierto? De capacidad auditiva. Entonces es el estudio de la voz, ¿ya? Y de la audición. Eh, Estos profesionales de la salud hacen algo muy importante, ¿ya? Que es ayudarnos a hablar mejor, pero no desde la perspectiva correctiva, ¿ya? Sino que desde una perspectiva de que si nosotros algún día, por algún problema neurológico, ¿ya? Perdemos la capacidad de hablar, de poder generar articulación, de poder generar una coordinación en la forma de hablar, eh, vamos a ir a terapia con un fonoaudiólogo, ¿ya? Y son ellos quienes nos van a ayudar a poder mejorar y alcanzar una meta de habla lo más parecida a la que teníamos antes. Eh, y con los niños hacen un trabajo maravilloso, ¿no es cierto?, en la fase de adquisición del lenguaje y pueden detectar o diagnosticar a tiempo si es que los niños necesitan un apoyo, ¿ya? Por diferentes circunstancias biológicas, a veces puede ser que los niños eh, vayan más lento o tengan una dificultad específica para hablar, ¿ya?
Eh, eso es muy, es bastante normal y común, ¿ya? Tener una ayuda fonoaudiológica nunca está de más, ¿ya? La gente no se suele hacer un chequeo fonoaudiológico, pero a un niño a los 3 años sí se le podría hacer, y uno sale de las dudas, porque efectivamente hay niños que se demoran más en hablar. Las niñas generalmente hablan muy a temprana edad y bastante de manera articulada, bastante bien, notoriamente. Eh, pero no todos los niños se comportan igual, ¿ya? Ahora con los adultos es muy diferente, porque si nunca tuviste un problema articulatorio eh, y de habla, y lamentablemente pasaste por un episodio traumático a nivel cerebral, ¿no es cierto?, que te haya dañado la zona del habla o la zona del lenguaje, ya que ahí se generan dos fenómenos, la disartria y la disfasia, ya, perdón, y la afasia. eh, Me quiero concentrar en la disartria y la afasia. La disfagia es otro problema que tiene que ver con tragar, ¿ya? La disartria es cuando tú no puedes, tienes una incapacidad eh, por un daño cerebral de hablar, ¿ya? Entonces tú quieres decir un enunciado y cuando lo dices no logras la articulación esperada, ¿ya? Eh, y la fascia tiene que ver con que tu capacidad de habla, de fonar y articular, está bien, pero hay una descoordinación a nivel lingüístico. Entonces, te cuesta ya coordinar otros aspectos del lenguaje para poder sacar tus emisiones afuera. Y a veces va acompañado de un poco de disartria también, ¿ya? Por lo tanto, eh, esto puede ser muy severo, medianamente severo, ¿verdad? Eh, y hay una evolución. ¿Y quiénes son los especialistas a cargo de sacarte adelante con esto? Son los fonoaudiólogos. ¿Ya? Yo aprovecho de hacer un reconocimiento a todos los fonoaudiólogos y agradecer todo lo que hacen, porque es muy, muy importante. ¿Ya? Para algo tan vital como es el hablar y escuchar, para nosotros, los humanos, y que somos seres audiovisuales, ¿no es cierto?, es muy relevante eh, poder lograr activar nuestra capacidad de habla para que nos puedan escuchar, ¿ya? Por lo tanto, audiovisual me queda corto, porque en realidad la parte sonora es muy importante también, ¿no? Entonces, pero se entiende, se entiende. O sea, somos realmente una impresión y una expresión máxima, ¿verdad? De la sonoridad, de lo auditivo y también de lo visual, ¿ya? Espero que les haya servido esta charla de hoy, esta segunda parte. Eh, después que termine la serie, voy a tratar de subir algunos videos, ¿no es cierto?, de lo que nosotros hacemos para mostrarles un poco. Yo he hablado mucho de la onda sonora, ¿ya? Igual ustedes lo pueden buscar, seguramente hay mucha información al respecto, pero puedo también mostrarles, ¿verdad?, algún audio y su onda sonora, eh, puedo recomendar algunos links para que vean buen material acerca del funcionamiento del oído humano, de los oídos humanos, ¿no es cierto? Y el funcionamiento de las cuerdas vocálicas, que hay que cuidar, ¿verdad? Otro día podríamos hablar o conversar con alguien acerca de patologías de habla, ¿no es cierto? Lo voy a pensar. Cuéntenme si les interesa, ¿ya? Podríamos tener un fonoaudiólogo o una fonoaudióloga de interlocutora y hacer algún en vivo. Eh, Bien, los dejo por ahora.
siempre me alargo. Espero que les haya servido y que bueno, que tengan paciencia porque ya va a venir la tercera parte. Espero subirla esta misma semana, tal vez el viernes o, o sea, esta misma semana que ya viene, tal vez el viernes, ¿ya? O si no, va a ser un sábado o domingo próximo. Así que nos vemos y recuerden que este miércoles tenemos la actividad con el fonerista Joaquín Listerri, con quien tenemos muchas ganas de conversar, así es que espero que se sumen al en vivo, que será este miércoles 20 a las 8 horas de Madrid, de Barcelona, España, y a las 2 de la tarde hora chilena. Así es que nos vemos. Muchos saludos a todos.